Muy bueno el entretenimiento, ¿verdad? Y me gustó mucho la actividad que hicieron. Ahora, la verdad es que, ¿qué era? Y entonces había una buena noticia. Pues yo no los vi así como muy sorprendidos. Me parece que ya la mayoría sabía, por lo menos 23. Y cogieron a 9 incautos que no sabían y fueron los que le tiraban no. Ahora, ¿sabe qué es lo que me preocupa cuando dicen niña? Que el gran problema es la goleada que le están dando varones. Ya van 3-0. Así que cuidado, no se ponen las pilas, ¿no? Nos va a tocar como dar una conferencias para parejas sobre cómo generar el género, si es niño o niña. Y eso es posible, ¿no? Y no es por inteligencia artificial, ni por sustancias, ni por nada de eso, sino es calculando el ciclo menstrual de la mujer. Y recuerden que el que da el sexo, el género, ¿es quién? El hombre. Entonces, ningún varón me va a decir, es que usted no me da sino niñas porque la culpa es de él. Bueno, y hablando de esto, tenemos que entender que nosotros somos mayordomos, ¿verdad? Somos mayordomos. La gran pregunta, ¿de qué somos mayordomos? ¿Qué cosas? ¿Qué más? Todos somos mayordomos, ¿verdad? Y el gran problema de la mayordomía es el tiempo, porque es que somos mayordomos de muchas cosas, del hogar, de los bienes, del tiempo, de nuestro cuerpo, de que debemos de crear el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y obviamente somos mayordomos de dones y talentos. Yo quise hacer un curso todo de mayordomía, pero por cuestión del tiempo, vamos a hablar solo del tiempo hoy. Entonces, hablando del tiempo, dice que es el único bien que no se puede recuperar y el que más sabiamente debemos de administrar. Por eso esta mañana quiero hablar sobre el tiempo y la forma de administrar el tiempo, porque es el único que no se puede recuperar. O sea, la hora que tú pierdes haciendo cosas inadecuadas, ya no va a llegar. Yo puedo recuperar plata. Si no fui a trabajar ayer, mañana trabajo el doble y me llega un poquito más de plata y recuperé plata, ¿verdad? Yo puedo recuperar mi hogar, yo puedo recuperar mi salud, pero recuperar el tiempo. Por eso es que ante la mayordomía que debemos de dar ante Dios, el tiempo es uno de los bienes que más debemos de aprender a manejar. Por eso quiero invitarles a Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17, que es el texto que vamos a hablar en esta mañana. Efesios 5, 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Si ustedes miran el texto, habla de 4 cosas. Primero, la importancia de reflexionar el manejo del tiempo. Mirad pues con diligencia. Segundo, tenemos que reflexionar cómo estamos administrando el tiempo. Si como necios o como sabios. Tercero, tenemos que mirar que nuestro deber es aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y por último, tenemos que buscar la mejor forma de administrar el tiempo. ¿Cuál será la mejor forma de administrar el tiempo? Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias porque en ella hay consejos prácticos para nuestra vida. Y así en el día de hoy vamos a aprender a cómo administrar fielmente el tiempo. Ponemos el tiempo en tus manos y ponemos que el Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas para guiarnos y retarnos a ser buenos administradores, especialmente el tiempo. En Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar un poquitico sobre cómo administrar eficazmente el tiempo. Y eso es lo que quiero que quede. Somos administradores y cómo ser eficaces en el manejo del tiempo. Lo primero ya vimos, hay que hablar de la importancia de reflexionar en el manejo del tiempo. Es que un día tiene 24 horas, una semana tiene 168 horas, un mes tiene 720 horas, pero si lo miramos en minutos, una hora tiene 60 minutos, un día tiene 1440 minutos y un mes tiene aproximadamente 43.200 minutos. ¿Y qué tanto de eso? Pues que no sabemos por qué, si todos tenemos la misma cantidad de horas, la misma cantidad de minutos, la misma cantidad de segundos, y no puse 6 segundos por cosas del tiempo,
no a todos nos rinde igual. Porque incluso a veces nosotros mismos, hay días en que somos más productivos y otros días menos productivos. O sea, ¿el problema es del tiempo? ¿Será que el problema es del tiempo? Porque es que le echamos la culpa al tiempo. Incluso ya justificamos. Es que la Biblia dice que al final de los días los tiempos serán más cortos. Por eso es que a mí no me rinde el tiempo. Sí, yo lo he escuchado. ¿Verdad? No, no es eso. El problema está en nosotros. Por eso es que es importante reflexionar en el manejo del tiempo y preguntarnos, ¿cómo administramos el tiempo? ¿Lo invertimos o lo gastamos? A veces hacemos presupuestos y pensamos en el presupuesto como algo importante porque es que manejar la plata es complicado. Pero ¿y manejar el tiempo? ¿Tú tienes un presupuesto para el tiempo? ¿Hay algo donde escriba yo, necesito 28 minutos para esto, 40 minutos para esto, el día me da tantos minutos, entonces voy a aprovechar para gastar esto en esto, esto en esto y esto en esto? Yo creo que deberíamos tener un presupuesto del tiempo. Porque ¿cuánto de nuestro tiempo es productivo y en qué? O sea, las 24 horas del día, ¿qué tan productivos somos nosotros? ¿Pero en qué estamos invirtiendo de tiempo? O tal vez preguntamos si luchamos por nuestras metas y propósitos o nos manejan nuestro tiempo. Esas 24 horas del día o esas 168 horas de la semana, ¿cuánto de nuestro tiempo es para nosotros? Para ser buenos administradores del tiempo. ¿O cuánto nos lo manejan los demás? ¿O cuánto lo perdemos? Eso es lo importante. ¿Sabes que el tiempo es finito? No es recuperable, es escaso. El tiempo avanza sin piedad. Nunca se detiene. Y el tiempo nos limita en múltiples aspectos de la vida. El tiempo va. El tiempo no le preocupa mis necesidades. Al tiempo no le preocupa mis ocupaciones. No. Él va a su ritmo. Entonces, yo no puedo pedirle al tiempo que se detenga. Yo tengo que ser productivo en el tiempo y voy a saber administrar bien el tiempo. Por eso es que es importante que reflexionemos en el manejo del tiempo. Mirad, pues, con diligencia, dice el texto, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, si tenemos que reflexionar el tiempo, tenemos que entender que hay perdedores del tiempo. Hay cosas que nos impiden ser administradores eficaces del tiempo. Y perdemos el tiempo. Ahora, esos perdedores del tiempo son internos y externos. ¿Qué son los internos? ¿Cuáles serán los perdedores internos del tiempo? ¿Y cuáles los externos? Por ejemplo. ¿Y externo? Bueno, yo espero que algo aprendamos hoy. Entonces, los perdedores del tiempo es todo aquello que impide que alcancemos nuestras metas y propósitos y seamos productivos. O sea, todo ser humano debe tener metas, proyectos, propósitos, debe tener ocupaciones diarias y debe buscar cómo generar que todas esas cosas que tiene planeada, que se haya propuesto, se puedan hacer, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero para eso hay que empezar por una pregunta. ¿Tú tienes metas y proyectos para tu vida? ¿Tenemos metas y proyectos para tu vida? ¿O tan solo nos levantamos a decir, ay, Dios mío, vamos a ver qué hacemos hoy? Y al acostarnos decir, ay, Señor, gracias, no hice nada, pero la pasé tan chévere. ¿Tenemos metas? ¿Tenemos proyectos como personas, como familia, como iglesia? ¿Hay metas? Mire, hay perdedores internos del tiempo. Por ejemplo, la falta de planificación. Si yo no tengo un presupuesto en mi tiempo y no tengo algo en qué voy a ocupar el tiempo se esfuma. La falta de tener prioridades. Cuando yo no tengo prioridades, cualquier cosa que haga me satisface, pero estaré haciendo lo que debo hacer. Los objetivos no claros. Si yo no tengo un objetivo en mi vida, pues el solo hecho de pasar el tiempo y llegar a la hora del almuerzo, de la comida y dormir,
ya es satisfactorio para mí. La palabra procrastinar, hoy no lo hago mañana. Un día esto lo hago, hasta que dice, ya no se pudo hacer. El intentar hacer, y mañana intento. Pues yo intento. ¿Cuántos intentos tenemos en la vida que no hacemos? ¿Verdad? Muchas cosas a la vez. Cuando yo empiezo a hacer, sobre todo los hombres, esto va más con los hombres que con las mujeres, cuando los hombres nos metemos a hacer muchas cosas, no lo logramos, porque Dios nos diseñó para ser efectivos, pero una cosa. Por eso los hombres tenemos que aprender a hacer esto primero, luego esto y luego esto. La mujer tiene la capacidad de hacer 50 cosas a la vez, los hombres no. Entonces los hombres tenemos que tener una habilidad de generar espacios y tiempos para ir haciendo las cosas y programarnos en hacer esas cosas. La mujer tiene la capacidad de hacer muchas cosas a la vez y algunas veces las deja inconclusas, pero le funcionan, ¿verdad? La falta de autodisciplina. Si yo no tengo autodisciplina, a mí cualquier cosa me van a ocupar el tiempo, voy a tener el tiempo ocupado, pero no estoy haciendo lo mío. La falta de habilidad y conocimientos. La pereza. O el no persistir en algo. A veces intentamos, nos esforzamos, y decimos, no, ya no paga más. Y lo dejamos ya cuando vamos a lograr. Y entonces viene la historia de Tomás Alva Edison. ¿Cuántas veces intentó hacer el bombillo de Tomás Alva Edison? Dicen que 2.500, que 5.000. La verdad creo que fueron más de 20. ¿Qué hizo que tuviéramos luz? Que él no desistió. Él persistió. Y él nunca dijo, uy, he fallado 30 veces. No, él dijo, ya sé 30 veces de cómo no se hace. Me falta una cómo se hace. Y eso a mí me enseña de que hay que aprender a hacer las cosas. Tenemos que ser metódicos, hay que estudiar para hacerlas. Pero hay muchos perder de tiempo. Pero también hay externos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tengo tantas cosas por hacer aquí amontonadas, pues yo me pongo a mirar eso y en vez de hacer lo que tengo que hacer urgente, y empiezo a coger esto y a revisar y vuelvo a lo igualito, pero una hora después. Y se me olvidó terminar de hacer esto. Cuando hay tantas cosas por hacer y no nos concentramos en lo que tenemos que hacer, nos complicamos. ¿Cuánto tiempo se pierde hoy en día en el manejo de las redes? En personas que vienen a visitarnos y nos roban el tiempo. Claro, hay que atenderlos, hay que saludarlos, pero a veces nos pierden el tiempo. En reuniones y reuniones y reuniones. En la falla de comunicación. No somos efectivos en la comunicación. Como no somos efectivos en la comunicación, pues la noticia no queda bien clara y las cosas no se hacen. En las demandas de otros. ¿Cuántas personas demandan tiempo de nosotros? ¿Cuántas actividades demandan tiempo de nosotros? Y por estar haciendo cosas que no son prioridades, pasamos el tiempo y no hacemos lo que es prioridad. Hay controles del tiempo. Lo urgente, las interrupciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos perder de tiempo hay? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo estamos distribuyendo el tiempo? ¿Tenemos un presupuesto del tiempo? ¿Tenemos una agenda marcada donde tengamos las prioridades? O más bien, como la figura que tiene al lado izquierdo, somos controlados por el tiempo. A veces somos controlados por el tiempo. Y entonces son las 11:30 y decimos, no, ¿yo para qué empiezo a hacer esto si ya voy a almorzar? Y almuerzo es a la 1. Esa hora y media se perdió. Y recuerden, el tiempo que pierde nunca se podrá recuperar. Entonces lo primero es que hay que reflexionar en el manejo del tiempo. Tenemos que aprender a reflexionar. ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo o cómo lo estoy gastando? ¿Cómo fijar algo que me dé un presupuesto de cómo voy a gastar el tiempo semanalmente, diariamente, mensualmente? Pero tiene que ser a largo plazo. No puede ser en esta hora voy a hacer esto, en esta hora voy a hacer esto, porque nos quedan por anotar las cosas que en verdad son importantes. Entonces tenemos que aprender a ese manejo del tiempo. Lo segundo es cómo estamos administrando el tiempo. Y el texto dice que solo hay 2 formas en que administra el tiempo. ¿Cómo son? ¿Cómo dicen Efesios? Sabio es. O sea, la única forma de saber cómo estamos administrando el tiempo es o lo estoy administrando como sabio o como necio, ¿verdad? Ahora, ¿cuál será la forma necia de manejar el tiempo? Bueno, entonces, ¿cuál es la forma sabia de manejar el tiempo? Bueno, entonces al final me preguntan eso. No les voy preguntando, sino
Eso es lo más importante del texto. No se lo contesto después porque me olvida por falta de tiempo. Entonces, la administración del tiempo no es la habilidad de exprimirle más horas al día. Tampoco de triplicarse a uno mismo para poder hacer más cosas. Mire, el manejo del tiempo no implica en que yo trate de hacer, porque me voy a fatigar, me voy a cansar. No voy a alcanzar, ¿verdad? De hecho, no tiene nada que ver con hacer más cosas. Se trata más bien de concretar lo que es más importante. Es hacer lo necesario y lo importante. Y si queda tiempo para otras cosas, pues chévere. Entonces el texto dice, no andéis no como necios, sino como sabios. Ahí está el secreto. La gran pregunta es, ¿cómo estamos manejando el tiempo? ¿Somos sabios o somos necios? Y al final me preguntan, ¿cómo es el sabio y cómo es el necio? Entonces, hace muchos años, 40, 50 años, se diseñó algo que se llama los cuadrantes del tiempo. Y se dice que el tiempo puede ser, según la parte de arriba, en lo vertical, puede ser hacer lo urgente o lo no urgente. Y en la parte vertical del lado izquierdo de ustedes está lo que es importante y lo no importante. Y eso hace que existan 4 cuadrantes. Uno donde se hace lo urgente y importante, y es lo que dice que es las crisis, los problemas, la producción. El segundo cuadrante es donde se hace lo que no es urgente, pero sí es importante. Todo lo que tiene que ver con prevención, planeación, organización, preparación de personal, oportunidades, devocionales, tiempo de oración, tiempo de estudio. Hay otro tercer cuadrante, que es donde está lo importante y lo urgente, ¿verdad? Y este cuadrante se puede confundir con el cuadrante 1, es la falsificación del cuadrante 1. Y es cuando el tiempo más se nos escapa aquí, porque nos ponemos a hacer lo que es urgente, pero no es importante. ¿Estamos? Son las cosas urgentes, pero que no son importantes. Dígame una cosa urgente, pero no importante. Una cosa que se hace urgente, pero que no es importante. Por ejemplo, yo sé que voy a salir tarde para la reunión y acabé de desayunar y hay que lavar la loza. No es urgente lavar la loza porque hay que, cuando llegue la puedo lavar. Perfecto, ahora dígame una urgente, pero no importante. Mire lo que es ahí. Cuadrante 3, cosas urgentes, pero no importantes. Aló, probando. Bueno, entonces el cuarto cuadrante, ese es el tiempo desperdiciado. ¿Por qué? Porque están las cosas que no son importantes y que no son urgentes. Lamentablemente, la mayoría de personas están funcionando en el cuadrante 4. La mayoría de veces, ¿a qué le invertimos tiempo? Hacer lo que ni es importante ni es urgente. Y entonces nos ponemos a desarrollar crucigramas, nos ponemos a ver televisión. Una vez le dije a una persona, creo que les comenté a ustedes, hermanita, va a ir al estudio esta noche, y dijo, ay hermano, yo quisiera ir, pero es que voy a sacar el perro a hacer sus necesidades. Pues, sí, eso hay que hacerlo. Pero no hay otro horario. Entonces, estamos estableciendo horarios para que lo que es importante no lo hagamos. Pregunto, ¿en cuál cuadrante es donde deberíamos de invertir el tiempo? Repito, hay a izquierda importante y urgente. El de arriba derecho es lo importante pero no urgente. Abajo, lo urgente pero no importante. Y a este lado, lo ni urgente ni importante. La mayoría de gente vive en el cuadrante 4, que es el tiempo desperdiciado porque está haciendo lo que no es importante y lo que no es urgente. ¿En cuál cuadrante deberíamos de invertir el tiempo? 2. Van 2 en el 2. ¿Cuánto en el 1? 2, 3 en el 2. En el 1, muy bien. ¿Y en el 4? ¿Y en el 3? Entonces, lastimosamente, la mayoría de gente vive en el 4, que es ni lo que importa ni lo urgente.
Y muchos viven en el 1. ¿Y en el 1 qué es? Lo que es urgente, pero no es importante. Perdón, cosas importantes pero urgentes. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué queremos llegar a hacerlo todo en el 1 cuando deberíamos hacerlo en el 2? ¿Qué quiero decir con esto? Voy a volverme un poquito. Repito, arriba es lo importante, abajo lo no importante, a la derecha, izquierda lo urgente y a la derecha lo no urgente. El sabio vive en el cuadrante 2, ¿por qué? Porque hace lo que es importante, pero no espera que sea urgente. ¿Qué quiero decir eso? Yo sé que tengo que preparar un mensaje para el 17 de octubre para darlo en Puerto Boyacá. Lo ilógico, que sea lo que yo hiciera, sería esperar al 16 por la noche para hacerlo. Y lo convierto en importante, pero urgente. Pero me va a complicar la vida. Si yo lo hago en el cuadrante 2, es decir, yo sé que es importante, pero yo no voy a esperar a que se me vuelva urgente. Yo ya lo estoy preparando. ¿Verdad? Por ejemplo, el próximo sábado enseño a los varones acá. Ya lo tengo preparado. No espera que fuera urgente importante. El cuadrante adecuado para la vida del sabio es el 2, que está haciendo lo que es importante, pero no espera que se vuelva urgente. El gran problema es cuando lo volvemos urgente. Entonces, por ejemplo, un día empecé yo con el recibo de Movistar. Ay, me toca pagar el recibo. Ay, mañana. Me toca pagar el recibo mañana. Hasta que llegó un aviso que me decía, hoy es el vencimiento de su factura. ¿Saben cuál fue el problema? Que me fui a pagar y no había línea. Y entonces esperé que convirtiera en importante y urgente, pero no hubo línea. Me cortaron el servicio. Si vivimos en el cuadrante 2, que es el cuadrante de lo importante, pero no espero que vuelva urgente, está muy chévere. Yo sé que es importante. ¿Por qué voy a esperar hasta el martes cuando lo puedo hacer hoy domingo? ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es que debemos de vivir? ¿Cómo vive un sabio? Teniendo prioridades. Lo más importante para vivir sabiamente es estableciendo prioridades. Es decir, yo tengo una agenda donde diga primero esto, segundo esto, tercero esto. Y no dependen de lo urgente. Ojo, no dependen de lo urgente. Yo nunca pienso, ay, mañana tengo que hacer esto. No. Yo pienso, yo sé que tengo que rendir un informe, eso es importante, pero no voy a esperar que vuelva urgente. Yo sé que es importante preparar el mensaje del sábado, del domingo, pero ¿cuándo voy a preparar? Si ya es importante y tengo tiempo libre ahorita, pues lo hago ya. ¿Me entienden? Yo no puedo esperar que se vuelva urgente. El necio vive esperando lo urgente, lo importante. Y como es urgente importante, muchas veces no alcanza a hacerlo y por otro le sale mal. Entonces hay que establecer prioridades. ¿Qué es una prioridad? Viene el latín prior, que significa lo anterior. La prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra. Es decir, yo tengo que establecer orden de cosas. Esto es más importante que esto. No es que sea urgente, repito. Yo nunca voy a pensar en qué es más urgente, sino qué es más importante, ¿verdad? Y pongo niveles. Esto es más importante, esto es más importante, esto es más importante. Yo nunca pienso, me queda tiempo para hacer esto otro día. No, esto es prioridad, ¿verdad? Y hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa. Ya que sea en el tiempo en orden, aquello que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con otras personas, con otras cosas o con otras actividades. Es lo que va de primero. Eso establece una escala de valores. ¿Cómo sé yo la clase de persona que soy yo? Por la escala de valores que yo tengo. ¿Cómo conozco mi vida? Mire sus prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Ahora, voy a inventar. Está Anatolio, y Anatolio es muy juicioso y tiene un libro de prioridades. Y las prioridades de él, ver partido de fútbol, alisar el uniforme, comprar un balón, luego comer, dormir, descansar,
leer la Biblia, llamar a mi familia. ¿Cómo es la vida de valores de él? ¿Ah? ¿Le gusta el deporte? Chévere. ¿Es malo? No, no es malo. Incluso el deporte está por encima de la familia. Incluso el deporte está por encima de Dios. Es su escala de valores, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es nuestra escala de valores? Primero, ¿tenemos prioridades? ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida? En el caso mío, a mí me llaman y me dicen, Jorge, es que antenoche, Jorgito, hay un concierto, tenemos 20 boletas, ¿usted cuántas quiere? Yo le dije, pues yo quisiera ir, es un concierto gospel y todo, pero mi madre llegó de sorpresa. ¿Qué hice yo? Pues me fui a ver a mi madre, me llegó acá, llevaba un año sin venir y llegó. Entonces yo, concierto muy bueno, quisiera ir al concierto, el año pasado fui, pero primero es a mi mamá. Mi madre me llamó, me dijo, viene por la noche. Le dije, madre, no puedo en la noche porque voy a ir a la iglesia a enseñar. Prioridades. Mi madre es una prioridad, sí, pero mi madre va a estar acá 15 días. Entonces yo tenía un compromiso ya establecido con la iglesia, está primero. Hoy mi madre me dijo, venga mi hijo, desayuna conmigo. Le dije, no madre, no puedo. No es que yo no ame a mi madre, entiéndanme. Es que hay prioridades. Hay prioridades. Pero yo creo tener una ventaja y es que yo no espero que mis prioridades se conviertan en urgencia para hacerlas. Ahí es donde está el problema. Entonces, hablamos de prioridades, son los valores que determinan. Perdón, los valores determinan las prioridades y estos los logros en la vida. Y esto es lo que permite que yo tenga éxito o fracaso. Entonces, ¿qué es lo más importante tener uno? Prioridades. Pero a su vez esas prioridades reflejan mi orden de valores. Yo establezco prioridades. Los 3 o 4 primeros ítems que yo tengo ahí es lo que miden mi carácter y mi orden de valores. Eso es lo más importante. Entonces, hay 3 cosas importantes. Lo indispensable, lo responsable y lo deseable. Cuando yo establezco prioridades, lo puedo hacer de 3 maneras. Uno mirando qué es lo indispensable, otro qué es lo responsable y otro qué es lo deseable. ¿Qué es lo indispensable? Pues es todo lo que ocupa mis pensamientos, es lo que mueve mi vida y es lo básico para mí, ¿verdad? Eso es lo básico para mí. Por ejemplo, voy a hablar de mí. ¿Qué es lo indispensable para mí? Para mí indispensable es todo compromiso que yo adquiero, el que sea. Si yo me comprometo con alguien a decirle tal día, tal hora, eso ya es indispensable para mí, lo tengo como una prioridad, ¿verdad? ¿Qué es lo responsable? Responsables son mis deberes, órdenes e imprevistos. Entonces yo tengo un deber que es ir a trabajar de tal hora a tal hora, ¿verdad? O por el orden de cosas tengo que pagar unos recibos, unos servicios. Pero a veces yo estoy acá y me llama mi hermano y me dice, Jorgito, es que quiero ir a comprar una cosa y necesito ir con usted. Eso es algo que es un imprevisto que surgió. Ahora yo defino cómo lo hago, ¿verdad? Y por último está lo deseable. En lo deseable está todo lo que me llama a mí la atención para disfrutar. Son mis gustos y son mis pasatiempos. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, yo quiero... yo leí hoy por WhatsApp que hay un restaurante hoy donde hay una promoción genial y me gustaría ver esa promoción genial, ¿verdad? Pero mi madre me llama y me dice, mi hijo, para que venga a almorzar a la casa, ¿qué hago yo? Busco lo indispensable, mi madre es indispensable. Hay algo deseable, pero no puede estar primero en mi vida, porque yo tengo una escala de valores, ¿me entienden? ¿Cuál es tu escala de valores? Es lo importante. El Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes prioridad estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Eso es prioridad. Yo creo que la prioridad del cristiano está primero, todo lo que tenga que ver en compromisos con Dios. Y eso debería ser lo indispensable. O sea, yo en mi escala de valores, desde el punto de vista cristiano, para mí primero está el domingo ir a la iglesia. Para mí está primero hacer mi devocional, pasar mi tiempo de oración.
Porque eso es lo indispensable en mi vida cristiana, porque es mi orden de valores. Y el salmista lo dice, ¿no? Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Ahora, yo entiendo que hay personas que tienen otras cosas indispensables. Y entonces le dicen a uno, hermanito, yo voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer. Eso es válido. Y ellos dicen, cuando no tenga nada que hacer, voy a la iglesia. O sea, ¿cómo es su escala de valores? Eso es como el imprevisto, no hay nada que hacer, pues me voy para allá. ¿Tenemos escala de valores? ¿Tenemos una lista de prioridades en nuestras vidas? ¿O esperamos tan solo que el tiempo pase y pase para decir qué hacemos hoy? Está como lloviendo, yo me quedo en mi casa más bien a ver televisión. Está haciendo mucho sol, yo me quedo en la casa para no quemarme. Ay, no hay nada que hacer, ¿será que hoy hay culto en la iglesia? Voy a llamar. Oiga, ¿hoy hay culto? Me provoca como ir porque no hay nada más que hacer. Yo no estoy hablando de ustedes, pero sé que en otros países sucede eso. ¿Me entienden? Entonces, las prioridades adecuadas son la mejor motivación. Las prioridades adecuadas son la mejor motivación. Cuando yo uno la prioridad con mis valores, eso es lo que me motiva a hacer, independiente de lo que suceda. Independiente de lo que suceda. Otra cosa me sucedió esa semana. Terminamos de trabajar a las 12:30 de la tarde, donde estoy ahorita en la mañana, y yo dije, tengo como hambre, voy a ir a almorzar. Y me voy a almorzar y hablé con una persona que me dijo que yo tenía una responsabilidad a las 3 de la tarde y yo no la tenía muy bien agendada, porque pensé que era el lunes. Cuando me llama me dice, Jorgito, acuérdate, usted quedó venir a las 3 y eran las 2:30. ¿Qué hice yo? Comprar un sándwich, coger un taxi y en el taxi comerme el sándwich. Porque también aguantar hambre tampoco es que sea mi hobby. Pero ¿qué es? Tenía una prioridad. Y eso me produce una motivación. Tengo que ir como sea. Ya llegué a la reunión, ¿verdad? Y estuve allá tranquilo, terminé la reunión y me fui a comer algo bien rico. Entonces, ¿sabes que muchos nos movemos porque sí? O nos movemos por lo que tenemos que hacer, o nos movemos por lo que otros nos demandan, o nos movemos por lo que nos gusta, o simplemente nos quedamos así. Tú escoges. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Cuál es la motivación? ¿Verdad? ¿Simplemente lo que salga? ¿O si admiras tus responsabilidades y sabes que tienes que hacer algo y lo cumples? ¿O simplemente estás esperando a que alguien te llame y haga esto y haga esto? Y tus metas, tus objetivos, tus propósitos, ¿dónde van a quedar? Pero cuidado, te dedicas a hacer solo lo que te gusta y no lo que es necesario. Y ahí es donde está lo importante, ¿verdad? Entonces, tercer punto, nuestro deber es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo, verdad? Entonces dice, todos tenemos el mismo tiempo, pero no todos lo administramos efectivamente. ¿Qué cambia? En la responsabilidad del ser humano de aprovechar el tiempo. Eso es lo importante. Repito, es el único bien que no se puede recuperar. El tiempo perdido lo lloran los santos, dicen. O sea, cualquier minuto que tú pierdas, no lo vas a recuperar. No lo vas a recuperar. Entonces, por más que quieras detenerlo y atajarlo, y yo tranco, no, siguen siendo las dos, no creo. Porque es que el tiempo es el que nos mueve a nosotros. El tiempo no se queda quieto. El tiempo se mueve todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, aprovechar el tiempo realmente significa administrarnos nosotros mismos de tal manera que podamos optimizar el tiempo que tenemos. Yo no puedo cambiar el tiempo. El tiempo está ahí. Entonces, ¿qué es lo único que yo puedo cambiar? Mi vida, mi escala de valores, mis prioridades, la forma en que yo laboro, en que yo trabajo. Significa conducir nuestros asuntos dentro del tiempo disponible para que podamos lograr resultados más eficaces. Y escúchenme muy bien, cuando yo espero que las cosas sean urgentes, nunca soy eficaz. No hay nada peor que hacer las cosas urgentes. Le queda a uno mal, le sale a uno todo mal, se le cae y está uno procesado. Cuando yo no dejo que las cosas sean urgentes y sé que son importantes, entonces la empiezo a hacer suave, la puedo programar, la puedo calmar, la puedo mirar y la voy haciendo mucho mejor. Pero hacer las cosas
Anoche le decía a los varones con mucho cariño, bueno, ¿sobre qué quieren que hable mañana que me quedan 12 horas? Ustedes me dicen ya, puedo empezar ya. Así no duerma. Para mí me da más importante preparar un mensaje que dormir. Pero si me llaman a las 8:30 y me dicen, ay, hermanito Jorge, ¿por qué no hablas sobre eso? Ya daría un mensaje muy terrible. ¿Me entienden? Si a mí me gusta cocinar, claro, me gusta más el comedor que la cocina, pero supongamos que yo quiero hacer algo. A mí alguien me llama a las 10 y me dice, Jorgito, yo quiero ir a almorzar a su casa a las 2. De pronto hago algo bueno. Pero si me llama alguien, mi mamá, y me dice, mijo, en 5 minutos voy a comer, ya ni siquiera pedir por domicilio. ¿Me entiendes? Nunca debe dejar uno que llegue lo urgente. El tiempo hay que manejarlo cuando hay tiempo. Y hay que hacer lo que es importante. Y lo no importante puede esperar. ¿Sabes que el aprovechar bien el tiempo implica saber y definir nuestras prioridades y el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y si conoces el propósito de tu vida, conoces las acciones para definir lo importante. Yo admiro a los deportistas. O sea, una persona que no importa que esté lloviendo, que esté tronando, sale a entrenar. Lo admiro. ¿Verdad? Pero es simplemente porque está motivado por una prioridad para él. Tiene su prioridad. Y estoy totalmente seguro que si tú tienes una prioridad, no va a haber cosa que te impida hacer eso. La gran pregunta otra vez es, ¿tenemos prioridades? Entonces hay un elemento básico del tiempo. ¿Cuál es? El evento. Entonces, la clave de la administración del tiempo es el control de los eventos. Tenemos que aprender a controlar los eventos. Y evento es todo lo que puede suceder que hace que yo maneje el tiempo. Si yo no controlo los eventos en mi vida, los eventos me controlarán a mí. Si yo no controlo los eventos en mi vida, los eventos me controlarán a mí. O sea, si yo estoy estudiando y me empiezan a mandar WhatsApp, y Jorito, léame este examen, y Jorito, ¿qué opina de esto? Y Jorito, mire, y yo no controlo esos eventos que están apareciendo allá, y me dedico a lo que yo quiero, que es estudiar, ¿qué va a pasar? Voy a contestar todos los mensajes, y chévere, y lo que tenía que hacer, ¿me entiendes? Si yo tengo que cumplir una responsabilidad, y me pongo a hablar, y me llaman, pues chévere, hablé con la gente, estimulé a la gente, motivé a la gente, pero lo que tenía que hacer. Ahora, ¿ustedes creen que salen imprevistos de vez en cuando, alguna vez? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace el sabio? Aprende a manejar lo que es importante de lo que no es importante. ¿Y qué hace? Lo que es importante antes de que sea urgente. ¿Estamos? Entonces, nuestro deber es aprovechar el tiempo. Tenga claro para dónde va, para dónde ir. ¿Cuál es el propósito en su vida? Si usted tiene un propósito para su vida, por ejemplo, yo quiero ser deportista. ¿Qué hace un deportista? Se esfuerza todos los días por salir. Alguna vez yo tuve el anhelo de ir al Everest. Claro, valía mucho, 30 millones, estoy hablando de 35 años. Pero fui motivado a eso. ¿Qué hacía todos los días? 4:30 de la mañana me levantaba a caminar la montaña. Los fines de semana nos íbamos o a Sumapaz o al Cocuy o hasta Santa Marta fuimos. Porque yo quería ir allá al Everest. Claro, la parte económica no me lo permitió, pero seguía haciendo eso, ¿verdad? Yo estoy motivado hoy a seguir haciendo ejercicio. A mí ya me dijeron, Jorge, usted no puede caminar. Ahí voy. ¿Por qué? Porque tengo un propósito claro en mi vida. Pero, ¿sabes que a veces sucede una cosa? Y es que yo no establezco prioridades. Y si yo no establezco prioridades, cualquier evento que se mete, asume la prioridad. Entonces, lo primero es establecer las prioridades. Ahora, yo tengo que tener la brújula que maneja mi tiempo. O sea, yo tengo que tener algo que me dice, voy a hacer esto, y si me queda tiempo, lo que venga. ¿Me entienden? Prioridades. Yo tengo claro para dónde voy, cuál es el proyecto de vida. Si yo tengo un proyecto de vida claro para dónde voy, de eso se le pega todas las actividades y todas las prioridades que van. Ya, cuando establezco eso, cuando hago eso, pues lo otro ya, lo que sobre, pues lo hago. Pero si tú no tienes una brújula, si tú no tienes una actividad que marque el rumbo de tu vida, cualquier cosa que llegue te va a estorbar el tiempo.
Entonces establezca prioridades, defínalas, escríbalas. Esto hay que escribirlo. Eso suena bobo, ¿no? Es que a veces a uno ya le olvidan las cosas. Y entonces, como a mí se me olvidó, por ejemplo, que el viernes tenía la reunión a las 3, pues simplemente dije yo, ay, voy a almorzar a un buen sitio, y entonces allá, señor, se demora 30 minutos, y yo, bueno, no importa, cuando en ese momento me llega la llamada, ¿cuál 30 minutos? No puedo, ¿verdad? Pero hay que escribirlas. Entonces, dice John Maxwell, cambia tus prioridades y cambiará tu vida. Y cuando uno lee eso, queda como, ¿qué tiene que ver prioridades con vida? O sea, ¿cómo va a cambiar mi vida? A mí la vida me la cambia es $1.000.000, a mí mi vida me la cambia es esto. No. La plata se repone y se recupera, el tiempo no. Si quieres que cambie tu vida, cambia tus prioridades. Y si tú estableces unas prioridades adecuadas, vas a trabajar sobre esas prioridades y ahí sí va a cambiar tu vida. Por ejemplo, si mi prioridad es mejorar mi salud, yo voy a escribir unas actividades, voy a hacer ejercicio, voy a tomar más agua, voy a dejar de comer esto, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, voy a cambiar mis pensamientos, voy a cambiar mis emociones y empiezo a trabajar esos 6 meses. ¿Ustedes creen que mi vida no va a cambiar? Todo. Y puede cambiar física, mental, emocional y espiritualmente. Porque el ser humano es un ser holístico. Está todo eso ahí. Y si yo establezco prioridades, mi vida cambia en todos esos aspectos. Dice aquí, hay que planear. Es que la planeación es súper importante, porque el planear permite estructurar con base en los objetivos o metas las acciones para realizar, para alcanzarlos. O sea, si yo no tengo prioridades, o si tengo prioridades pero no las planeo, no voy a encontrar cómo hacerlas. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer 5 visitas. Una en Río Negro, una en Piedecuesta, una en Florida, una en Cañaveral y la otra en Girón. Y yo digo, salgo a las 15 y digo, ay, Río Negro, voy a cogerse no es para Río Negro. Estoy en Río Negro y digo, ¿qué hago? No, me toca al centro a ver qué busco. Y llego al centro y hay Piedecuesta, me voy para Piedecuesta. Ya van como 4 horas, ¿no? Y llego a Piedecuesta, hago la actividad y digo, ay, pero yo tengo que ir a Girón. Y me voy para Girón. Y luego me voy a volver a Florida Blanca y luego a Cañaveral. De pronto los alcancé a hacer. Pero no puede haber sido más efectivo. Si yo digo, si hay 4 que hay que hacer allá, pues me voy para allá, luego vengo acá, luego vengo acá, luego vengo acá, y si me queda tiempo voy allá. O establezco la prioridad. ¿Cuál es la más importante? Río Negro, pues voy primero allá y luego me vengo de aquí para allá. Pero si yo no tengo prioridades, ando como veleta. Ay, hago esto. Ay, me acordé de eso. Ay, hago esto. Y tal vez no me alcance el tiempo para todo. Entonces hay que tener una organización. Tenemos que tener organizadas las cosas. Para manejar el tiempo, para establecer las prioridades. Y hay que ejecutarlas. O sea, si yo organizo y cuadro, es para hacerlo. Pero ¿qué me sirve a mí tener todo cuadrado ahí en el celular? Porque todo es el celular. Y aquí planeo, celular, ya tengo todo planeado. Y salgo y me llama alguien, Jorge, venga, haga esto. Ay, sí, vamos a hacer esto. Y luego, ay, espere que tengo que mirar acá. Ay, a las 11 tenía que hacer esto. Pero también hay que tener disciplina. Porque sin disciplina es difícil aprovechar el tiempo. Hay que ser disciplinados. Y hay que tener como claro, tengo estas prioridades. Mi proyecto de vida es este. Tengo estos compromisos y hacerlos con disciplina. Y lo otro, hay que persistir. Todo en la vida es de persistencia, hermanos. A veces uno piensa que las cosas no se dan, no se dan, no se dan, y deja de hacerlas y ya se iban a dar. Claro, lo que pasa es que a veces hay que evaluar a ver por dónde puedo hacer otra cosa. Porque a veces hay que evaluar y si hay que hacer algún cambio. Pero si ya tienes un propósito de vida, si ya tienes un proyecto, si ya estableciste unas prioridades, si las tienes organizadas, empieza con la disciplina y debe persistir. Y en algún momento pues hay que evaluar. ¿Para dónde voy? ¿Cómo voy? Hermanos, hay que usar una agenda. Las agendas yo creo que es de las mejores cosas que han inventado hoy en día, pues obviamente las hay virtuales. En esa agenda hay que cargarla, porque a mí de nada me sirve hacer una buena agenda, dejarla en la casa y salir a ver qué hago. Segundo, hay que simplificarla. No pongamos cosas tan grandes allá. Mientras más pequeño sea el documento que yo escriba ahí, de horas, de actividades, mucho más fácil. Si yo pongo mucho largo, la mente ya me dice, Jorge, no lea tanto. Y entonces acá hay un renglón pequeñito, veo el renglón y me hago eso y dejé las otras prioridades. Hay que unificarla. Yo tengo que tener ciertos parámetros de lectura y de escritura para hacer una agenda.
símbolos, logos, actividades. Y hay que colorearla. Uno debe de tachar o de resaltar o de colorear lo más importante. Uno puede establecer por colores. Entonces ya uno lo primero que mira es ese color. Y ojalá que resalte. Y obviamente hay que usarla. Porque si invertimos tiempo en hacer una agenda y no la usamos, estamos perdiendo tiempo. Y obviamente hay que luchar contra las interrupciones y robadores de tiempo. Ojo con eso. Eso es lo que más aparece. Siempre nos llamarán para alguna cosa sencilla, que aunque puede ser adecuado hacerla, no es lo importante. Primero lo importante, primero la escala de valores. Y tengan en cuenta lo más importante, forma un equipo competente. A veces hay que formar equipos. Porque hay cosas que yo no puedo hacer. ¿Sí me entienden? A mí me cuesta mucho trabajo hacer algunas cosas. Entonces yo tengo 2 o 3 amigos que me ayudan a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, si llega una paciente que tiene un dolor muy fuerte y yo le infiltro y no mejoró, yo llamo a otro amigo, Fernando, y le digo, Fernandito, tengo una paciente con eso, y él le hace otra terapia que él sabe hacer. Y si no, llamo a Gary, le digo a Gary, y me dice, tráigamelo, yo lo hago con el B-Power. Y estamos haciendo el bien del paciente, que es mi prioridad, y yo ya no puedo hacer más, pero estoy con un equipo. Lo mismo. Si yo tengo que estudiar, pero hay temas que no entiendo, pues yo tengo una persona que entienda eso y entre los dos podemos hacerlo más rápido, ¿verdad? Ahora, ya vimos 3 cosas. La importancia de reflexionar el manejo del tiempo, cómo administrar el tiempo, nuestro deber es aprovechar el tiempo. Ahora, ¿qué falta? Lo más importante, versículo 17. Por tanto, mire, por tanto, ya sabes que hay que reflexionar, ya sabes que hay que administrar el tiempo, ya sabes que hay que aprovechar el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora sí, ¿qué es un necio? Es el que no tiene en cuenta a Dios. ¿Y que es un sabio? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, todo esto tiene que ver con algo muy sencillo que es el 17. No sea necio, no ignore a Dios. Que Dios es el que mejor lo puede guiar a hacer las cosas. Sea sabio. Y ore al Señor para que las cosas se den. Es algo sencillo. ¿Cuál es el error más común? Aquí está en Santiago. Santiago 4:13, se reúnen los comerciantes en esa época y dicen, ¡ay, vamos! Ahora los que sí soy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Sabes que este texto también algún día lo podremos enseñar? Pero está hablando de una muy buena organización. Hay gente que dice, mire, el tiempo, hoy y mañana. El lugar, iremos a tal ciudad. La actividad, por un año, estaremos ahí un año. ¿Y cuál es la actividad? Y traficaremos y ganaremos. ¿Todo está preparado? ¿Qué mejor organización que esta? Tienen calculado dónde van a estar, cuánto tiempo van a invertir, qué actividad van a hacer. Todo está ahí. Solo se le ve ignorado unas cositas, 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Yo me acuerdo hace unos años, un amigo mío estuvo metido en lo que llamaban los beepers. Yo no sé si acá los conocieron. Los jóvenes, no, los beepers eran un aparatico que cargaba uno acá, que le sonaba y le salió un mensaje. Y ese amigo invirtió un poco de plata en beepers. Y él dijo, me voy a llenar, porque eso era genial. Ya eso le llegaban a uno, no tenía teléfono en esa época, no había celular. Entonces el único mensaje es, mi amor, no le olvide el pan. Entonces uno lo veía, ay, me voy a llevar el pan. Entonces se ganaba uno un regaño, se ahorraba un regaño uno. O un paciente, el doctor lo estoy buscando en tal lado. Entonces uno paraba a un lado, lo llamaba. Pero en 2 añitos llegó el celular. Y obviamente el celular mata Viper. Se acabó el Viper, se perdió la plata. Él no tuvo en cuenta qué iba a hacer mañana. No se dio cuenta del avance de la tecnología, es lo que está diciendo ya. Y nuestra vida es neblina. O sea, es algo que se opaca, ¿verdad? Pero me gusta lo último. Dice, debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, lo que más se le olvidó a ellos fue 2 cositas. Una, no tener en cuenta a Dios, no pedir la guía divina. Y otra, estar haciendo lo que era malo, lo que querían hacer ellos, traficar.
Y Dios no ve bien lo que es traficar. Entonces, ¿de qué me vale a mí hacer un poco de actividades que están en contra de la voluntad de Dios? Entonces, la mejor forma de administrar el tiempo es, hay que pensarlo. Y lo que hay que pensar es, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Hermanos, si queremos administrar el tiempo, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, verdad? Segundo, ¿qué le agrada a Dios? Y si yo me dedico a hacer eso, y si yo sé, la voluntad de Dios es esta y la hago, pues genial. Pero si yo sé que eso no es la voluntad de Dios, ¿por qué lo voy a hacer? Y si yo sé que esto le agrada a Dios, pues yo le hago eso. Pero si no le agrada a Dios, como lo de los traficantes, ¿valdrá la pena hacerlo? Hermanos, no seáis insensatos. Vivamos como sabios, entendiendo cuál es la buena voluntad del Señor. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En Mateo 6:33, un consejo que nos da, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, hay que vivir el día, pero hay que proyectar el mañana. Pero no se quede pensando en el mañana. El miércoles tengo que hacer esto por la mañana, luego tengo que hacer esto, luego hacer aquello. Ah, pero el jueves podría hacer esto y el viernes. Hoy, tiene el día hoy. ¿Qué está haciendo en el momento hoy? El día hoy es ¿para qué? Para actuar. Ya cuando termine de hacer todo lo que tenía que hacer, programe los otros días, ¿verdad? Y dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, despojémonos de lo material del mundo. No sigamos mirando el mundo, porque el mundo tiene sus afanes. El mundo tiene sus angustias. Y nosotros no podemos entrar en ese ritmo del mundo. ¿Por qué no buscar las cosas de Dios? ¿Por qué no orar y pedirle sabiduría al Señor? Porque eso hace el sabio. Para que nos digan cuáles deben ser nuestras prioridades. ¿Cuáles deben ser los cambios de mi vida? Yo no le digo al Señor, Señor, haga que me llegue la plata. No, yo le digo, Señor, dime yo cómo puedo generar el ingreso que necesito para esto. Y seguramente voy a escuchar, trabaje, haga esto, ¿verdad? Miremos algunos ejemplos. Jonás, ¿cómo fue la vida de Jonás? ¿Cuál fue la prioridad de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás recibió una orden del Señor y desobedeció. ¿Por qué? ¿Cuál era la prioridad de Jonás? La estabilidad y seguridad en él. En vez de proclamar su palabra a otros, y por eso recibe castigo. Ahora, ¿qué pasó después en el capítulo 3? Jonás se arrepiente, lleva la palabra a Nínive y ellos se arrepienten. Luego perdió un tiempo para hacerlo productivo. ¿Cuándo hizo lo productivo? Cuando se arrepintió del temor que le daba de hacer las cosas que Dios le había mandado. Yo, Jonás, aprendo que cuando tú haces las cosas que Dios te manda, las cosas te van mejor. Jonás se enoja y Dios le muestra su amor y perdón. Aún Jonás enojado y ¿cómo es posible que usted me diga que van a morir y ahora usted los perdona? Eso dice, relájate, tranquilo, ya cumpliste con tu deber. En Mateo 12:40 dice, porque como entonces Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron el juicio con esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué quiere decir esto? Mire, Jonás será recordado porque se arrepintió y buscó hacer la voluntad de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si Jonás hubiera asistido a hacer la voluntad de Dios? Pero también me pregunto a mí mismo, Jorge, ¿qué pasará en tu vida si rechazas hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿O qué pasa si ya hoy tomas un tiempo y ante el Señor oras al Señor para que te arrepientas de no estar haciendo la voluntad de Dios? ¿Y qué pasará cuando empecemos a caminar bajo la voluntad de Dios? Pero ¿sabes que también estaba Sansón? ¡Qué capacidad la de este hombre!, ¿no?
¿Cuál es la prioridad de Sansón? ¿Cuál fue la prioridad de Sansón? ¿Qué? ¿Sus actividades cuáles? Miguelito. Este man sabe como Sansón. Sansón fue nazario, fue consagrado para Dios, pero era movido por el placer y su orgullo. O sea, Sansón creyó que porque tenía mucha fuerza y todo eso, puede hacer todo lo que quisiera. Y empezó a buscar mujeres. ¿Pero dónde las buscó? Fuera del plan de Dios, ¿verdad? Y pensó que podía más que todos gracias a lo que Dios le había dado. Dios le da tantas cosas y Sansón, en vez de ponerlas en el servicio del Señor, las busca en el placer de él, ¿verdad? Y eso lo llevó a la derrota. Una mujer lo conquistó y le sacaron los ojos. En Jueces 16:20 dice, y le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de sus sueños se dijo, esta vez saldré como los otros y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, podemos hacer la voluntad de Dios, pero también podemos rechazar hacer la voluntad de Dios. Pero cuando no hacemos la voluntad de Dios, Dios nos deja solitos. Dios nos da libre albedrío. Y Dios nos dice, ¿usted quiere solo? ¿Usted es soberbio? ¿Usted está buscando el placer? Siga con sus prioridades, que yo buscaré otro. Yo buscaré otro, ¿verdad? Afortunadamente Sansón, al final de sus días, decidió morir y dijo, moriré, pero matando a los filisteos. En cambio, José, ¿cuál era la prioridad de José? José siempre mostró confianza y dependencia en el Señor. Su prioridad fue actuar con integridad y glorificar a Dios. Mire, Josué tuvo oportunidades de hacer el mal en cantidades. Tuvo oportunidad de hacer negocios mal hechos o por cantidades. Pero José era consciente de algo. No importa lo que usted diga o me vea o piense, sino lo que Dios diga o piense de mí, ¿verdad? Su vida fue de altibajos, pero llegó a cumplir el propósito que Dios le había dado. ¿Sabes que fue rechazado? Fue engañado, hablaron mal de él, lo olvidaron. Cuando va a la cárcel le dice a los del sueño que se recordaban de él, el otro se olvidó hasta después de un tiempo. Pero Génesis 50:19 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se acuerdan de la historia? Los hermanos por envidia, Dios le había dado un sueño, iba a estar por encima de todos. Y él llegó con un poquito de orgullo a decir, yo voy a estar por encima de ustedes. Y todos, sí, vamos a ver, pero vamos a poner debajo, lo metieron al pozo. Y suceden todos esos altibajos de José, ¿no? Llega a la casa del faraón, luego cae, luego a la cárcel, va, sube, baja, sube. Pero al final, Dios lo puso casi como el gobernador de todo. Tan solo estaba el jefe encima de él. ¿Pero para qué hizo? Para proteger todo el pueblo de Israel. ¿Sabes que Dios te ha llamado a ti para algo? Y en ti está que tú decidas administrar el tiempo haciendo la voluntad de Dios o haciendo la tuya. Pero vas a tener altibajos. Pero si eres honesto, si eres íntegro, si tu vida es transformada como Dios quiere transformarla, y Jesús quiere tomarte a ti y enseñarte, todo saldrá bien. De hecho, lo que mejor José hizo fue que llamó a toda la familia, a todo el pueblo y lo protegió. ¿Sabes que Dios quiere usarte para ganar un mundo convulsionado, apartado de Él? Especialmente Colombia, como está tan mal ahorita. Pero Dios quiere llamar a hombres como José, que se levanten con la palabra del Evangelio, con una vida íntegra, que muestren valores ante el Señor y luchen por esos valores. ¿Y Pablo? ¿Cuál es la prioridad de Pablo? Servir al Señor. Fue un hombre celoso de la tradición de la religión antes, cuando llamaba a Simón. Hasta que conoció personalmente a Jesús, sus prioridades cambiaron, su vida cambió. Él comprendió que su lucha y prioridad era conocer cada día más a Jesús y servirle. Su ministerio era vital y su motivación era el amor hacia Dios. Saulo fue contra la iglesia, ¿verdad?
Y Dios lo llama y dice, no, yo vengo para que me sirva. Y él tomó todo lo que tenía por basura. Filipenses, todo eso es basura, ¿verdad? En Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como en pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, ¿para qué? Ganar a Cristo. Y Jesús dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, él se alimentaba haciendo lo que Dios le había mandado. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuánto le costó a Jesús hacer la voluntad del Señor? Pero ¿qué hubiera pasado si él no hubiera hecho la voluntad del Señor? ¿Qué sería de nuestras vidas? Jesús transformó el mundo en dos. Jesús vino a redimir al mundo, vino a rescatar a los perdidos, vino a liberar a los oprimidos. Y dio su vida por nosotros, ¿verdad? Habacuc, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús murió, pero resucitó y volverá. Pero la mejor pregunta, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cómo administro el tiempo? ¿Cómo administro los dones? ¿En qué cuadrante del tiempo estoy manejando todo? ¿Cómo está distribuida mi agenda? ¿Cuáles son las prioridades ahí en la agenda? ¿Estaré en equipo con Jesús, haciendo su voluntad y buscando primero el reino de Dios? ¿Tengo en cuenta el reino de Dios? Y si Dios me pidiera cuentas hoy, ¿cómo me iría? Porque algún día vamos a rendir cuentas. Jesús en Juan 17 rinde cuenta al Señor. Y ahora no solo por Él, por los hijos, sino por nosotros. Algún día tú y yo rendiremos cuentas. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Podría ser esta noche? No lo sé. La gran pregunta es, ¿qué cuentas le vamos a entregar al Señor? Que nos rescató del lodo cenagoso, que nos sacó, que nos protege, que nos redimió, que nos reconcilió, que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios? ¿Estamos haciendo las cosas que son la voluntad de Dios? ¿O estamos viviendo en el placer como Sansón? ¿O en el temor como Jonás? Disculpa si no cumplo tus expectativas, pero mi prioridad es cumplir la voluntad de Dios. Amado Dios, Padre Santo, te alabo en esta mañana, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tocar mi corazón y mi mente, haciéndome entender que a veces, aunque soy organizado y disciplinado, no he establecido las prioridades muy claras para servirte a ti, Señor. Pero pido que tú, a través de tu Espíritu Santo, sea obrando en mi mente y en mi corazón para fijarme las prioridades tuyas, Señor. Para hacerme ver cómo soy como administrador de todo lo que tú me has dado, Señor. Y pido que pueda administrar eficazmente el tiempo, Señor. No solo estableciendo prioridades, sino un orden de valores. Y aprovechando el tiempo porque los días son malos. Y hay tantas cosas por hacer en tan poco tiempo, Señor. Guíame para no dejar todo como urgente, sino para anticiparme al tiempo, haciendo bien las cosas, Señor. Padre, pido por esta tu iglesia, Señor, por cada una de las personas que vienen acá, tal vez los que no vinieron hoy, y que tú nos enseñes a administrar el tiempo. Primero, que lo evaluemos, que revisemos cómo está nuestro tiempo. Segundo, a que miremos cómo lo estamos manejando eficazmente, a que seamos buenos administradores, Señor. Y Padre, que entendamos que no vamos a ser insensatos, sino sabios, haciendo tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.